Oremos, hermanos. Querido Señor y Padre Celestial, bendícenos con tu palabra en esta noche y que tu Santo Espíritu nos revele el mensaje. Oh querido Señor, bendice a las personas que están sintonizando este video y que sea de bendición toda esta información para sus vidas y principalmente para su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, hermanos. Esta semana vamos a tratar un tema muy especial acerca de la doctrina del santuario. Nos han predicado el plan de salvación, sin embargo, el plan de salvación se conoce poco. Nos han dicho que el plan de salvación solamente es que Cristo vino a morir por nuestros pecados y ya. O sea, el plan de salvación se conoce en el ámbito cristiano como un evento. Sin embargo, la doctrina del santuario nos enseña que el plan de salvación no solamente es un evento, sino es un proceso, es una serie de pasos que tú lo tienes que saber para que puedas entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. El plan de salvación nos enseña, y el santuario, cómo Dios está tratando el pecado y cómo Dios nos va a regresar a nuestro estado original de inmortalidad. Entonces, he ahí donde radica la importancia de conocer esta doctrina tan fundamental, pero tan muy desconocida en todo el ámbito cristiano y finalmente también en el mundo. Bien, quiero llevarles a lo que el santuario nos enseña acerca de la muerte. ¿Quién es el causante de la mortalidad? ¿Por qué tenemos que morir? A lo mejor a ti te han dicho que la muerte es parte vital del ciclo de la vida, pero ¿realmente es parte del ciclo de la vida? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de la muerte y de cómo se produjo la muerte o cómo llegó a ser la muerte parte de nuestra vida? Bien, quiero hablarles sobre un departamento muy importante del santuario y ese es el lugar santo, que nos dice mucho y nos revela mucho, porque en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que es símbolo del trono de Dios, ¿sí? Y como lo describe Hebreos capítulo 9 versículos de 3 al 4, dice así: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Se encontraba el lugar santo y dividido con un velo estaba el lugar santísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué había en ese lugar santísimo? El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto y lo que contenía esa arca del pacto eran los 10 mandamientos. Es lo que realmente y lo que originalmente ha tenido esa arca del pacto. Posteriormente, la vara de Aarón se le introdujo y el maná en el desierto. Pero realmente lo que siempre ha contenido esa arca del pacto es los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios. Porque el arca del pacto es símbolo del trono de Dios en el santuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa arca bajaba la Shekinah o la Santa Shekinah, la presencia de Dios. Ahora, algo que queremos resaltar aquí es que los 10 mandamientos que muestran el carácter de Dios son los que nos refleja precisamente cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios de sus criaturas. Bien, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bien, nosotros podemos encontrar en la Biblia características de Dios. Para empezar, Dios es amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. También Dios es libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, ¿ok? Dios es amor, y porque Dios es amor, también Dios es libertad. Dios a nadie obliga a que esté al lado de Él o a que lo siga. Por eso, cuando a nosotros nos vienen con la idea de que la salvación no se puede perder y que cuando tú te entregas a Dios ya no te puedes separar de Él ni te puedes perder, y una vez salvo, siempre salvo, hermano, es algo no bíblico que va en contra precisamente del principio de libertad de Dios. Dios no puede tener a nadie agarrado a la fuerza y decir que tú eres salvo, siempre salvo,
sería violar el libre albedrío, sería violar la libertad tuya y sería violar el principio de libertad de Dios. Tenemos que conocer estos principios para que tú entiendas cómo es que Dios está llevando a cabo este plan de salvación. Bueno, también Dios es santidad, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Esto es algo importante que entendamos. Dios no puede habitar, ¿sí?, con el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Él es santidad, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener claro para el momento de entender nosotros el plan de salvación. Y finalmente, Dios es justicia. Esto, de este carácter, es algo que mucha gente omite. Mucha gente nos dice que Dios es amor, que Dios es libertad, pero no nos dice que Dios es santo y que Dios es justo. ¿Y por qué Dios es justo? Bueno, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Realmente, así como Dios es amor, Dios da libertad. Y esa libertad Dios quiere que la llevemos o que la vivamos en santidad, ¿sí? Y para que esta santidad se dé, Dios tiene que aplicar justicia, tiene que ser justo para que no se rompa esa santidad y Él va a traer toda obra a juicio. Ahora, estos principios se encuentran precisamente en su ley. Sí, hermano, Dios tiene su ley. Por si tú no sabías, Dios tiene su ley y esa ley es vigente y sigue eternamente. Miren ustedes lo que dice Salmo 111 del 7 a 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea, Dios manifiesta sus principios ¿en dónde? En su ley, que es eterna. Así como Él es eterno, Dios también, su ley es eterna y para siempre. No se modifica como la modificamos nosotros los seres humanos, que modificamos nuestras leyes a nuestra conveniencia y a nuestras circunstancias. Pero la ley de Dios permanece para siempre. Ahora, la ley de Dios se divide en dos partes o expresan dos cosas. La ley de Dios, por un lado, te expresa amor a Dios y expresa amor al prójimo. Por ejemplo, si tú amas a Dios realmente, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú amas a Dios, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si tú amas a Dios, dice el mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y si tú amas a Dios, vas a cumplir el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con Dios. La expresión del amor de Dios, la expresión del ser humano hacia Dios se concentra en estos 4 mandamientos. Ahora, la expresión del amor de nosotros hacia nuestro prójimo se expresa de acuerdo a los otros 6 mandamientos, del 5 al 10. Por ejemplo, si tú amas a tu prójimo, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si tú amas a tu prójimo, no matarás. Si tú amas a tu prójimo, no cometerás adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no hurtarás. Si tú amas a tu prójimo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y si tú amas verdaderamente a tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Si se dan cuenta, esta ley nos da un equilibrio, tanto para con Dios como para los hombres, de manera vertical y de manera horizontal, ¿ok? Para estar bien con Dios y para estar bien con nuestro prójimo. Por eso estos principios son eternos y para siempre y no se pueden cambiar. Ahora, ¿qué pasa si desobedecemos la ley? ¿Qué pasa si se infringe la ley? Bueno, la Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley. El que exista hoy pecado es motivo de que hubo una infracción a la ley, un incumplimiento a la ley, una violación a la ley. Ahora, Romanos capítulo 5 y versículo 3 nos amplía más acerca de esto y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, no puede existir pecado sin antes una transgresión de la ley. Esa es una regla que tú tienes que entender para que puedas entender el plan de salvación. Ahora, ¿dónde se encuentra escrita esta ley? Bien, dice Pablo, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿A qué se está refiriendo Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15? Bueno, ustedes recordarán que Pablo les está hablando a un grupo de judíos
Y a los judíos se les había dado la ley escrita ¿en dónde? En el Sinaí. Pero Pablo está diciendo que Dios es un Dios justo y a todos los va a juzgar igual, porque Él no hace acepción de personas. Y Pablo está diciendo, los gentiles que no tienen ley, no es que no tuvieran ley, sino que simplemente no se les dio escrita como se les reveló a los judíos. Sin embargo, dice Pablo que ellos tienen escrita esa misma ley, ¿dónde? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Para Pablo, la ley está escrita en el corazón. ¿Sí? Antes de que se diera en el Sinaí, la ley la trae todo ser humano, sea judío, sea gentil, sea chino, sea americano, todos tienen la ley en la mente. ¿Sí? Y se los voy a demostrar. Vamos a Génesis en el capítulo 39, versículos del 7 al 9. Ustedes se acordarán de José, que fue vendido esclavo a Egipto y cayó en la casa de Potifar. Pero José tuvo tentaciones, pero la Biblia nos revela que José guardaba los mandamientos de Dios. Miren ustedes en este pasaje. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Oigan esto y pongan mucha atención en lo que sigue. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabe José que meterse con una mujer que ya tiene un esposo es adulterio, es pecado? ¿De dónde sabe eso José? ¿De dónde sabe? Porque hasta este momento no se había revelado la ley. La ley del Sinaí vino mucho tiempo después. Pablo dice, la ley que está escrita en el corazón. Tú no tienes que ser tan religioso para darte cuenta que si andas con una persona, hombre o mujer, que sabes que no es tu marido, que sabes que no es tu esposa, estás mal. Lo sientes. ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes culpa? ¿Sientes inseguridad? No necesitas ser tú religioso ni estar metido en la iglesia para darte cuenta que si agarras un objeto que no es tuyo y que tiene otro dueño, ¿sí? Es robar. Tú lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Porque te sientes inseguro, porque la conciencia te acusa, ¿sí? Porque la conciencia te está señalando, como cuando Adán y Eva pecaron y Dios no los había encarado. Sin embargo, ellos ya se sentían culpables. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esa desnudez significaba la culpabilidad, que ya su tendencia había cambiado y que eran culpables. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque yo hasta ahora no me he presentado ante ti. Te he llamado y te escondes. ¿Quién te está diciendo todo esto? Pablo dice, la ley que está escrita en el corazón. Si tú andas haciendo cosas malas, hermano, esa conciencia que te dice, eso que te señala y eso culpable que sientes, sin necesidad que alguien te esté acusando o que te vea, es la ley que está escrita en tu corazón. Por eso, hermanos, el pecado es un asunto del corazón. ¿Sí? A la vista de Dios, el pecado va más allá del acto externo. Se define en base al motivo que lo impulsa en el corazón. ¿Dónde se concibe el pecado? En el corazón, en la mente. Dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Dónde se concibe el pecado? Aquí. No es el acto, sino es el pensamiento. Cuando tú lo concibes en tus pensamientos. Ahora, ¿qué origina el pecado? Bien, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El pecado engendra muerte. Y esta es la clave que tú tienes que saber para entender el plan de salvación. Nosotros morimos porque hay pecado. Y hay pecado porque hay infracción de la ley. Se infringió la ley, existió el pecado, y el pecado engendró la muerte. Esta regla la tienes que entender para que tú puedas entender el plan de salvación de Dios. Y bien, finalmente, hermanos, la ley no te induce a pecar,
pero tampoco la ley te justifica o te hace bueno. La ley tiene una función la cual la hace vigente hasta nuestros días. ¿Y cuál es esa función? Romanos 7:7. Dice Pablo, ¿qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Vuelvo a repetir, el pecado no te justifica, la ley no te justifica, la ley no te hace bueno, la ley lo único que hace es que te señala el pecado, te dice que es pecado, para que tú te orientes y no caigas en pecado. ¿Ok? Esa es la función de la ley que le da vigencia hasta nuestros días. Tiene una función, revelarte, enseñarte el pecado. Bien, si nosotros tenemos que morir, alguien tuvo que pecar. Y si alguien pecó, alguien tuvo que infringir la ley. ¿Quién fue ese que infringió la ley por el cual existió el pecado y nos trajo la muerte? Bien, en 1 de Juan 3:8 nos señala realmente quién fue el culpable de que hoy nosotros tengamos que morir. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, la Biblia nos dice que hubo un pecador, efectivamente, que hubo un transgresor de la ley. Ese se llama el diablo, se llama Satanás, porque él peca desde el principio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pecó Lucifer? Bien, Isaías 14, del 12 al 14, nos describe por qué fue que Lucifer llegó a pecar, o cuál fue el motivo del pecado de Lucifer. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré, sobre las alturas de nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, Lucifer codició el trono de Dios. Dice, me engrandeceré, a los lados del norte asentaré mi trono. El trono de Dios está en el norte. Por eso él decía, a los lados del norte también yo asentaré mi trono. Y seré semejante al Altísimo. Lucifer no podía ser como Dios, porque era un ser creado, como tú y como yo. Lucifer no podía aspirar a ser como Dios, porque era limitado. Sin embargo, Dios lo rodeó de muchas bendiciones. Pero esas mismas bendiciones, esos puestos privilegiados que Lucifer tuvo en el cielo de ser querubín protector, eso mismo degradó a Lucifer. Y eso mismo lo llevó a pecar, a querer ser más que Dios. Porque a Lucifer se le negó entrar a los concilios celestiales con el Espíritu Santo y con el Hijo de Dios. Y la agarró con el Hijo de Dios. Y quería la honra del Hijo de Dios. Quería que a él también lo alabaran como se adoraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se conformaba Lucifer con lo mucho que Dios le había dado. Y entró la inconformidad. ¿Notas tú que hay personas que quieren más, tienen más y quieren más? Lucifer tenía de todo y quería aún más. Incluso eso lo llevó a pecar, porque quería ser más que el propio Dios. Ahora, nosotros a lo largo de la Biblia podemos ver reflejado el carácter de Lucifer. Y principalmente en su anticristo. La profecía de Daniel, capítulo 11, nos habla de la profecía del rey del norte. El rey del norte es el anticristo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios se encuentra del norte y el anticristo, el rey del norte, que así lo simbolizan, quiere ocupar el trono de Dios. ¿Sí? Quiere ocupar el trono a los lados del norte, dice. Por eso, el rey del norte. Y miren ustedes lo más importante aquí. Es que el anticristo refleja el mismo carácter de Satanás. Ocupar el trono de Dios, engrandecerse como Dios. Miren ustedes, en Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, para él no hay límite. Él se engrandece, sobre cualquier cosa pasa. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, Satanás mediante el anticristo quiere quitarle el trono de Dios aquí en la tierra. Es la forma en cómo Satanás quiere y actúa, imprime su carácter en el anticristo.
Así como él quiso el trono de Dios, también el anticristo quiere el trono de Dios, quiere los honores de Dios y se hace pasar como Dios. Miren ustedes en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos da otra descripción acerca del anticristo y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. ¿De qué día está hablando Pablo? De la segunda venida de Cristo. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si ustedes se dan cuenta, el anticristo mantiene el mismo reflejo de Satanás: querer la adoración, quitársela a Dios, quererse pasar a ser como Dios, sentándose en el templo, dice, como Dios. El anticristo quiere igual, ¿sí? A través del anticristo, Satanás refleja su carácter de quitarle el trono a Dios en esta tierra, llevarse toda la alabanza y la adoración que solamente le corresponden a nuestro Dios. Finalmente, también Satanás miente. Satanás empezó a mentir en el cielo. La mentira no es aquí en la tierra, la mentira surge, nace allá en el cielo. Dice Juan capítulo 8 versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás empezó a engañar en el cielo, y ha sido homicida porque ese engaño ha llevado a más de la tercera parte de los ángeles a la desgracia y a la destrucción, y ha engañado a muchos seres humanos que también a lo largo de la historia los ha llevado a la desgracia y a la muerte eterna. Bien, ¿qué ofrece Satanás? ¿Por qué miente Satanás? Bueno, Satanás ofrece un gobierno al margen de los mandamientos de Dios. Miren ustedes el relato que encontramos en el pasaje de Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 10, en la tentación de Jesús en el desierto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Noten ustedes que Satanás, el diablo, tiene una postura como de rey, una postura como de Dios. Te daré todos los reinos de este mundo. Satanás se cree Dios. Yo soy el que doy, yo soy el que proveo. ¿A cambio de qué? Miren lo que le dice: a cambio de que si postrado me adorares. O sea, a cambio de violar los mandamientos de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Y Cristo sabía que no había que tener otros dioses delante, que Dios es uno, Jehová, porque Él había venido a cumplir la ley a la perfección. Por eso Cristo le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo está invitando a Satanás: deja de estar con esa campaña en contra de los mandamientos de Dios, estableciendo un gobierno que no va a subsistir, porque no hay ningún gobierno que pueda subsistir al margen de los mandamientos de Dios. Cualquier gobierno que intente ir en contra de los mandamientos de Dios, cualquier persona se va a autodestruir él mismo. Nada puede subsistir al margen de los mandamientos de Dios. Y por eso Satanás inventa un gobierno al margen de los mandamientos de Dios y engaña a mucha gente diciéndole: tú no necesitas guardar los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos están abolidos. No tienes por qué estar guardando mandamientos. Miren cómo dice Cristo en Mateo capítulo 12, versículos 25-26, que es otro testimonio y otra evidencia de que Satanás está queriendo vender la idea de un gobierno al margen de los mandamientos de Dios. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿De quiénes? De los fariseos. Los fariseos criticaban mucho a Jesús porque decía que por demonios echaba él fuera demonios, porque lo veían como expulsaba demonios. Y decían: por Belcebú es que echa demonios este mentiroso. Sin embargo, Jesús les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús les está diciendo: yo no puedo
echar un demonio, si Satanás echa a él mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Él lo que quiere es ocupar más mentes humanas. Yo estoy haciendo esto porque tengo el poder de Dios para echar fuera demonios, porque Él mismo era Dios encarnado y lo podía hacer, ¿sí? Entonces, Satanás quiere vender la idea de un reino separado, al margen de los mandamientos de Dios. Esa es la gran mentira de Satanás. Ahora, la pregunta que usted se hace y que muchos se hacen a lo largo de todo este tiempo y de toda la historia: ¿por qué Dios permitió que Satanás existiese entonces? ¿Por qué no lo eliminó cuando sabía que iba a pecar y iba a hacer todas estas transgresiones y nos iba a llevar y nos iba a envolver en esta ola de calamidades? ¿Por qué Dios, a sabiendas de eso, no lo eliminó? Bueno, por una simple y sencilla razón, que Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25 lo dice. Acuérdense ustedes que Dios, uno de sus principios es la justicia. Dios es justo. Grábatelo en la mente para que puedas entender el plan de salvación. Dios es justo. Y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. La traducción original aquí es: a quien Dios exhibió. O sea, el sacrificio de Cristo iba a ser exhibido. ¿Ante qué? Ante el universo. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten ustedes, y vamos a hacerle preguntas al texto. Miren ustedes, podemos preguntarle: ¿por qué causa pasó por alto los pasados en su paciencia? La respuesta aquí no las da: para manifestar su justicia. O sea, Cristo, para manifestar su justicia, no mató a Satanás. Era necesario que Satanás desarrollara, ¿sí?, con cierto poder que todavía se le concedió, toda su maldad. Al grado que al ver el universo, las consecuencias del pecado y lo que ha hecho, Satanás quedara al descubierto y su mentira de ir al margen de los mandamientos de Dios se viniera abajo. Cuando el universo contempló todo lo que Satanás le hizo al Hijo de Dios, que lo mandó a la cruz, que lo humilló y que lo escarneció, cuando el universo se vio y vio esa horroridad, lo que hicieron con el Hijo de Dios, el universo entendió el verdadero carácter de Satanás. Y Dios fue exaltado justo, porque efectivamente su ley es justa y es buena y es santa. Tenía que mostrar su justicia. Dejen que Dios se justifique. No juzgues a Dios. ¿Por qué permite que haya maldad? Porque esta misma maldad está sirviendo para darnos cuenta de que lo que Satanás ofrece, vivir al margen de los mandamientos de Dios, es la peor tragedia que el ser humano ha escogido llevar. Todo lo que hoy nos acontece es producto de esa desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios tenía que mostrar su justicia. Por eso pasó por alto los pecados pasados. Debió haber matado a Satanás, como debió haber matado a Adán y a Eva y a todos los que antes de que Cristo viniera pecaron. Pero no los trató así. Y el resultado que tú y yo estemos aquí, hermanos, es a causa de su paciencia. Porque Él no ha actuado, como dice el salmista, Él no ha actuado como nosotros merecemos. ¿Cómo? Salmo 103, 10, 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Querido hermano que me estás viendo en esta noche, el Señor no ha hecho contigo como debiste haber sido merecido. No ha hecho contigo como merecíamos. Te ha dado otra oportunidad, como se la dio a Satanás, como se la dio a Adán y a Eva. Fue paciente. Convivió con el pecado, con esos corderitos que se sacrificaban, por tal de darte a ti la oportunidad de justificarte. Él siendo santo, aguantando el pecado por ti.
¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? ¿Cuánto tiempo más vas a estar lejos de Él? Cuando Él te está dando la oportunidad de que puedas ser justificado y poder obtener la inmortalidad de nuevo. Yo te invito a que reflexiones en esta palabra y en esa oportunidad que Dios te está dando. Y donde quiera que tú te encuentres, en la iglesia, en tu casa, de camino, acuérdate de esto. Dios te está dando una oportunidad y no ha hecho contigo como debieras, porque te ama y porque quieres que regreses al redil. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Te invito a que busques una iglesia adventista del séptimo día y te reúnas y que te bauticen. Y yo voy a orar por ti en estos momentos para que el Espíritu Santo pueda estar contigo y pueda guiarte hacia esa bendición. Oremos. Querido Señor y Padre, gracias por tu paciencia, gracias porque nos amas, gracias por tu misericordia. Nos estás dando otra oportunidad. No actuaste como debiste haber actuado, siendo justo, pero también eres amor. Señor, ayúdanos para atender a ese llamado. Y bendice a las personas, Padre, que en estos momentos ahí en su corazón están luchando, para que el Espíritu Santo triunfe en ellos. Se levanten y vayan hacia ti y sean parte del reino de los 10 mandamientos, el reino que permanecerá para siempre. En tus manos los encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.